Cuando el jefe al que sirvió durante años murió, la vida de María, una humilde empleada doméstica, cambió en un instante. Ese último deseo en su lecho de muerte. En el corazón de una bulliciosa y vertiginosa ciudad, donde los rascacielos de cristal y acero se erguían desafiantes hacia las nubes y el lujo se exhibía en cada escaparate de las boutiques de alta costura, vivía el señor Armando Velasco. No era solo un magnate de la industria, sino una leyenda viviente en el mundo de los negocios, un hombre cuya fortuna inmensa era solo superada por su reputación de ser implacable, calculador y profundamente solitario. A pesar de sus incontables millones y su vasto imperio empresarial, su vida estaba marcada por una quietud helada, una profunda y palpable soledad que se sentía incluso en los salones grandiosos de su mansión. Sus días transcurrían en un ciclo monótono y predecible, reuniones de alto nivel que dictaban el destino de empresas enteras, interminables llamadas telefónicas desde su despacho y la abrumadora quietud de su mansión. Esta mansión, una fortaleza moderna de mármol pulido, cristal resplandeciente y arte contemporáneo, a pesar de su opulencia deslumbrante, carecía por completo de calidez, de esa chispa de vida que solo la compañía genuina puede ofrecer. No tenía familia cercana, sus lazos sanguíneos se habían disuelto hace décadas en el torbellino de la ambición y la indiferencia, tampoco amigos íntimos, solo un ejército de empleados que lo atendían con una eficiencia robótica, pero sin una pizca de afecto verdadero. Y entre ellos, en medio de la maquinaria bien engrasada de su hogar, destacaba María. María había trabajado para el señor Velasco durante más de 20 años, una cifra que superaba el tiempo que muchos de sus propios familiares le habían dedicado. Era una mujer de mediana edad, con manos curtidas por el trabajo incansable, cada callo una historia, cada arruga un recuerdo de incontables horas de servicio. A pesar de las dificultades de una vida vivida al margen de la opulencia, su rostro, surcado por líneas de preocupación y fatiga, siempre encontraba la forma de mostrar una sonrisa que, a pesar de todo, nunca perdía su dulzura innata, su calidez inconfundible. Había llegado a la mansión siendo una joven inexperta, casi una niña, con el corazón lleno de esperanzas y el alma hambrienta de una oportunidad para enviar dinero a su familia, a sus ancianos padres y sus hermanos pequeños, que luchaban por sobrevivir en un pequeño pueblo rural olvidado por el progreso. A lo largo de los años, María se había convertido en la sombra silenciosa pero omnipresente del señor Velasco, una presencia casi invisible pero indispensable. Era la única persona que lo veía en sus momentos más vulnerables y despojados de su armadura empresarial. Cuando la enfermedad lo postraba en cama, su cuerpo fuerte ahora frágil y tembloroso. Cuando la soledad más profunda lo consumía en las largas noches de insomnio, su mirada perdida en la inmensidad de su mansión vacía. O cuando, en raras y fugaces ocasiones, una punzada de remordimiento, una sombra de arrepentimiento, cruzaba su rostro pétreo, revelando un atisbo de humanidad bajo la capa de hielo. Ella no solo limpiaba meticulosamente su casa hasta que brillaba como un museo y preparaba sus comidas con una atención casi reverente a sus gustos excéntricos. Ella era, de hecho, la única presencia constante y humana en su vida. Era la única que le ofrecía una taza de té humeante con una palabra amable de consuelo, la única que notaba cuando su apetito, siempre escaso, disminuía aún más, o cuando su tos, un presagio ominoso, empeoraba sutilmente. Para el mundo exterior, para los medios de comunicación y para los pocos conocidos que tenía, María era simplemente una empleada más en la vasta nómina del señor Velasco. Pero para el propio señor Velasco, aunque su orgullo y su reticencia a la expresión emocional le impidieran admitirlo en voz alta, María era una parte indispensable, un pilar silencioso de su existencia. La salud del señor Velasco, que había sido una fortaleza de hierro durante décadas, comenzó a deteriorarse con una velocidad alarmante. La mansión, antes llena del murmullo constante de sus negocios, de las llamadas telefónicas y el tecleo de los ordenadores, se volvió un santuario de silencio opresivo y una preocupación palpable que se cernía como una niebla sobre cada habitación. Los médicos, con sus batas blancas inmaculadas y sus maletines de cuero, iban y venían como fantasmas, sus rostros graves, sus palabras llenas de eufemismos y términos médicos complejos que no podían ocultar la dura verdad sobre el declive natural e irreversible. María, en este tiempo crepuscular, más que nunca, se dedicó a él con una devoción inquebrantable que sorprendía incluso a los fríos enfermeros profesionales. Pasaba horas interminables a su lado,
la única luz en la habitación tenuemente iluminada, leyéndole en voz baja los titulares del periódico que él ya no podía ver con claridad, ajustando sus almohadas para que encontrara una pizca de alivio, o simplemente sentada en silencio, su presencia tranquila y reconfortante en medio de su agonía. El señor Velasco, que siempre había sido un hombre de una distancia casi gélida, comenzó a mostrar pequeños y apenas perceptibles gestos de dependencia, una mano que, casi sin querer, buscaba la suya en la oscuridad de la noche, un suspiro de alivio casi inaudible cuando ella entraba en la habitación, trayendo consigo el aroma de la sopa caliente o el suave crujido de su ropa al moverse. Sus ojos, antes fríos, duros y calculadores, que habían intimidado a directivos y negociadores, ahora reflejaban una vulnerabilidad desarmante, un miedo primario que María nunca le había visto, ni siquiera en los peores momentos de sus enfermedades anteriores. Una tarde, mientras el sol se ponía perezosamente en el horizonte, tiñendo el cielo de una paleta de naranjas, purpuras y rosas que anunciaban el fin del día, el señor Velasco, con la voz apenas un susurro áspero que luchaba por salir de su garganta enferma, llamó a María a su lado, suplicante. María dijo, su voz ronca y débil como el crujido de hojas secas, he vivido una vida llena de riquezas materiales, sí, pero dolorosamente vacía de afecto, de conexión real. He acumulado incontables millones, he construido un imperio, pero en el proceso, he perdido lo más valioso, la conexión humana, la calidez de un alma afín. María, con lágrimas silenciosas que resbalaban por sus mejillas curtidas, apretó su mano frágil, sintiendo la finitud de la vida en la palma de su mano. Señor Velasco, usted no está solo, susurró con voz quebrada, intentando infundirle algo de consuelo. Él sonrió débilmente, una sombra de su antigua fuerza. Lo estoy, María. Siempre lo he estado, encerrado en mi propia torre de oro. Pero tú has sido diferente, una excepción. Has sido mis ojos cuando la vista me fallaba, mis manos cuando no podía alcanzar. Has sido la única persona que me ha tratado con verdadera bondad, con una pureza de intención que nunca encontré en los demás, sin esperar nada a cambio, sin buscar un beneficio oculto. Hizo una pausa larga y dolorosa, tosiendo con dificultad, su pecho temblaba. Mi abogado, el señor Thompson, tiene mi último deseo. Y te aseguro que no es lo que todos esperan. Quiero que sepas que te lo mereces, María. Cada céntimo. María, confundida por la magnitud de sus palabras, su mente incapaz de procesar lo que oía, solo pudo asentir lentamente, su corazón encogido por la tristeza abrumadora de su partida inminente, mientras una extraña sensación de premonición se apoderaba de ella. El señor Velasco cerró los ojos, y con un último suspiro apenas perceptible, un leve exhalar que se mezcló con el aire de la habitación, su espíritu abandonó su cuerpo cansado. La mansión, antes un hervidero de silenciosa actividad, quedó en un silencio sepulcral, solo roto por el llanto ahogado de María, un sonido de dolor y de un adiós a lo que, sin saberlo, había sido una amistad inusual. La noticia de la muerte del señor Velasco se extendió como un reguero de pólvora por toda la ciudad, por los círculos financieros y las redes sociales. Los medios de comunicación, sedientos de historias de fortuna y drama, especulaban salvajemente sobre su inmensa fortuna, más importante aún, sobre quién sería el afortunado heredero. Las hienas, en forma de parientes lejanos que nunca se habían preocupado por él en vida, que ni siquiera recordaban su cumpleaños, aparecieron de la nada, con sus trajes caros de marca y sus sonrisas forzadas que no llegaban a los ojos, listos para reclamar su parte de un pastel que no habían horneado. El día de la lectura del testamento, la oficina del abogado Thompson, un despacho sobrio y elegante en el corazón del distrito financiero, estaba abarrotada hasta la asfixia. Abogados de corbata impecable, parientes con miradas codiciosas, y los pocos empleados de la mansión, incluida María, que había sido citada, se sentaron en tensa y casi irrespirable anticipación, el aire cargado de ambición. El señor Thompson, un hombre serio, formal y de rostro imperturbable, comenzó a leer el documento legal con una voz monótona y carente de emoción, hoja tras hoja. Se mencionaron legados a varias organizaciones benéficas de renombre, a algunos empleados de confianza que habían servido durante años, pero la mayor parte de la fortuna, la parte del león que todos esperaban, seguía sin ser nombrada, flotando como un fantasma en el aire. La tensión en la sala era palpable, un nudo en el estómago de todos los presentes. Finalmente, después de lo que parecieron horas,
El señor Thompson levantó la vista del documento, sus ojos grises recorriendo la sala antes de detenerse en María, que estaba casi invisible en la última fila. Y el resto de mi fortuna, incluyendo todas mis propiedades, mis acciones en diversas empresas, mis cuentas bancarias nacionales e internacionales, mis inversiones, y todo lo que poseo, lo levo a María Rodríguez. Un silencio atónito, tan denso que casi se podía cortar con un cuchillo, llenó la sala. Luego, un murmullo de incredulidad comenzó a crecer, como una ola, seguido de exclamaciones de indignación que estallaron en gritos. Los parientes se levantaron de sus asientos como resortes, protestando airadamente, sus voces agudas y llenas de furia. ¿Quién es María Rodríguez? Es la empleada doméstica. Esto es un fraude. Una locura. No tiene sentido. María, sentada en la última fila, pálida y con el corazón desbocado, no podía creer lo que oía. Su mente se quedó en blanco, incapaz de procesar la avalancha de palabras. ¿Millones? ¿Para ella? Era una broma, una cruel equivocación, un sueño del que estaba a punto de despertar. El señor Thompson, imperturbable, con una calma que desquiciaba a los presentes, golpeó la mesa con el puño. El testamento es claro y legalmente vinculante, señores y señoras. No hay lugar a dudas. Leyó la carta personal, escrita a mano por el propio señor Velasco con una caligrafía temblorosa pero firme, en la que explicaba con una emotividad sorprendente cómo María, con su bondad desinteresada, su lealtad inquebrantable y su presencia silenciosa, había sido la única luz en su vida solitaria y amarga, la única que le había dado afecto genuino sin pedir nada a cambio. Había sido su verdadera familia, su consuelo en los momentos más oscuros, el único ser humano que lo había visto más allá de su riqueza. La sala quedó en silencio de nuevo, esta vez con una mezcla incómoda de vergüenza y asombro, mientras la verdad de las palabras del difunto resonaba en el aire. La vida de María cambió drásticamente, como un torbellino que arranca los árboles de raíz. De la noche a la mañana, la humilde empleada doméstica, que siempre había vivido con lo justo, se convirtió en una de las mujeres más ricas e inesperadamente famosas de la ciudad. Los medios de comunicación la asediaron, sus cámaras y micrófonos convirtieron cada salida en un evento. La gente la miraba en la calle con una mezcla de curiosidad descarada, envidia apenas disimulada y una pizca de admiración genuina. Pero María, a pesar del vértigo de la fortuna, no cambió. Su corazón seguía siendo el mismo, anclado en los valores que la habían definido siempre. Lo primero que hizo, sin dudarlo un instante, fue asegurarse de que su familia en el pequeño pueblo tuviera todo lo que necesitaba, y más. Construyó una nueva y espaciosa casa para sus padres ancianos, con todas las comodidades que nunca habían soñado. Invirtió en la educación de sus sobrinos, enviándolos a las mejores escuelas, dándoles las oportunidades que a ella se le habían negado. Y, con una visión que iba más allá de su propia familia, ayudó a mejorar la infraestructura de su pequeña comunidad rural, construyendo un centro de salud, una biblioteca y un pequeño parque infantil, transformando el paisaje de su origen. Luego, con una parte significativa de la fortuna, pero con una sabiduría que iba más allá del dinero, estableció la Fundación Armando Velasco. Esta organización benéfica, con el nombre del hombre que le había dado esta oportunidad, se dedicó a apoyar a personas mayores solitarias y abandonadas, a ofrecer oportunidades educativas a jóvenes de bajos recursos, a financiar proyectos de desarrollo comunitario en áreas rurales, y a promover la bondad desinteresada, tal como ella misma la había vivido y encarnado. María nunca olvidó de dónde venía, sus raíces humildes eran su brújula moral. Continuó visitando su pueblo regularmente, manteniendo los lazos con su gente y su pasado. Y su mansión, antes una fortaleza fría y vacía, un monumento a la soledad, se llenó de vida, de risas, de propósito. Organizaba eventos benéficos que recaudaban millones para causas nobles, abría sus puertas a quienes necesitaban ayuda o un consejo, y siempre tenía una palabra amable y una sonrisa genuina para todos los que se acercaban a ella, sin importar su estatus. Se convirtió en un símbolo de esperanza, una prueba viviente de que la verdadera riqueza no reside en las arcas llenas, sino en la bondad del corazón, en la capacidad de tocar otras vidas. La historia de María y el señor Velasco se convirtió en una leyenda urbana, un cuento de hadas moderno que se susurraba en los cafés y se compartía en las redes sociales, un recordatorio de que la compasión puede surgir en los lugares más inesperados y que un solo acto de bondad, una sola expresión de afecto puro, puede cambiar no solo una vida,
sino el destino de muchas, extendiendo su eco mucho más allá de las paredes de una mansión. Y así, la humilde empleada doméstica que sirvió con lealtad inquebrantable y un amor puro, se convirtió en la inesperada heredera de una fortuna inmensa, no por derecho de sangre o por su estatus social, sino por el derecho innegable del corazón humano. El último deseo del jefe rico no solo le dio millones a María, una suma que habría cambiado la vida de generaciones, sino que le dio un propósito más grande, una plataforma poderosa para extender la bondad que ella misma había encarnado con tanta gracia y humildad. Su historia es un faro de luz en un mundo a menudo oscuro y cínico, un testimonio viviente de que la verdadera herencia no es lo que se acumula en las cuentas bancarias o las propiedades, sino lo que se da con el alma, lo que se comparte con compasión, y que el amor y la compasión son, al final, las monedas más valiosas de todas, con un valor que trasciende el tiempo y el dinero. Es la prueba de que un corazón bondadoso puede convertir la soledad más profunda en un legado de esperanza eterna. Si esta increíble historia de lealtad, bondad inquebrantable y un giro inesperado del destino te ha conmovido hasta el alma, si ha resonado en tu corazón como una melodía de esperanza, por favor, dale me gusta a este vídeo. Tu apoyo no solo nos permite seguir compartiendo estas conmovedoras historias que nos recuerdan que la verdadera riqueza no se mide en monedas y billetes, sino en la capacidad de amar desinteresadamente, de dar sin esperar nada a cambio y de impactar vidas de manera positiva. Suscríbete a nuestro canal para no perderte más relatos que restaurarán tu fe en la humanidad, te inspirarán a encontrar la luz incluso en los lugares más inesperados y te recordarán que siempre hay esperanza, incluso cuando todo parece perdido. Y déjanos un comentario abajo contándonos tu propia experiencia con un acto de bondad que cambió tu vida o la de alguien que conoces. Tu historia podría ser la próxima en inspirar a miles, demostrando que un solo corazón puro puede encender una llama de cambio en el mundo.